No quiero decir mi apellido porque es un tema muy fuerte para mí. Si bien yo soy mi apellido y mi apellido significa un montón de cosas, también tiene un gran peso y me cuesta mucho que me reconozcan en ciertos ambientes. Cuando me acerqué a Historias Desobedientes, en la primera reunión que estuve, cada uno se presentó y lo que pude ver es que no había ninguna historia que se repitiera. Yo estoy en el grupo del que se lleva bien con su familia, pero por ahora no quiero decir mi apellido. Entonces me presentó como una nieta neogenocida. Uf. Cuesta, ¿eh? Lo que sentí en Historias Desobedientes es que lo único que nos une es justamente eso, de que queremos desobedecer el mandato de la crianza, del apellido, de eso que cargamos todos por ser parientes. Lo que nos une es eso, la necesidad de en algún punto diferenciarnos de eso. Mi abuelo fue el mejor abuelo que yo podía haber tenido. Era cariñoso, atento, un tipo culto, inteligente. El tema fue cuando en la adolescencia empecé, estudiando, darme cuenta de su rol. Todavía no había Google, pero uno ya iba juntando relatos y yo tengo un factor de peso, un agravante, que es que en mi familia materna hay una desaparecida. Cuando tenía más o menos 14, 15 años, de repente entendí. Y fue un choque. Nunca vinieron a decirme directamente nada, dejaron que yo fuera a preguntar, yo fuera a averiguar, y de repente me iba dando cuenta del tamaño del horror. Yo no sé si está bien o está mal, pero yo en un punto lo que hice fue separar las personas. Mi abuelo del militar. Estar con mi abuelo era hablar de la familia, era hablar de su infancia, y el otro era el militar, al cual yo quería ver juzgado y condenado por lo que hizo. Las pocas veces que se conectaban, porque de repente una vez hablando de mi trabajo y él comenta algo del gobierno y dice no, y porque había tal proyecto de no sé qué cosa, pero claro, no podíamos hacerlo porque estábamos en la lucha contra la subversión. Y en ese momento era como que ¿viste esa mezcla de frío con calor que sentís cuando te paralizás? Y no era como que no podía decir más nada. Me frenaba, tenía que venir alguien, decir otra cosa, y era como que funcionaba todo fantástico cuando yo los podía separar, cuando se me juntaban en el problema. Pero fuera de eso nunca decía nada. Mi primera decisión como adolescente fue leer el Manifiesto Comunista y hacerme comunista. Y andaba con una remera y un collar de Che Guevara. Eso fue lo primero que hice. Y después, y ya con mayor acceso a información, empecé a leer y encontré en él Nunca Más el relato de mi bisabuelo, por ejemplo, por el secuestro de mi tía abuela. Encontré mucha más información y se me revuelve el estómago cada vez que lo leo. Mi abuela materna es con la cual es como mi segunda madre, ¿no? Digamos. De hecho, el 24 de marzo yo siempre la acompaño a la marcha y vamos con el cartel de mi tía, que lo hice yo porque ella nunca lo había hecho. Es horrible leer que hay una pariente que todo el mundo te dice ¿cómo te hubiera encantado conocer a tu tía? ¿Cómo te llevarías bien con tu tía abuela? Y saber que no, porque del otro lado de la familia tenés gente que defiende lo otro, que defiende la persecución, ¿no? Cada vez que voy a buscar, por ejemplo, algo de mi tía abuela y surge el nombre de mi abuelo, es tremendo. Aunque no está conectado directamente, pero viste que siempre dice nombre de... Y es como... me choca, me cuesta, freno, sigo después. Fue juzgado, pero nunca por crímenes directos, sino por crímenes de responsabilidad. Y murió sin condena, que no es un dato menor. Me genera sensación de injusticia porque ahí no lo veo como mi abuelo. Lo veo como el militar que tendría que haber asumido públicamente que lo que hizo, lo hizo por X convicción o no, o por X orden, o por lo que fuera, cosa que jamás hizo, y tenía que haber tenido alguna condena en vida. Yo alguna vez le dije a mi abuela materna, cuando yo todavía estaba en contra del gobierno anterior, que ahora ya no, y yo decía, pero es ridículo, hacen estos juicios
para llamar la atención del público, pero al final no condenan a nadie. Mirá a mi abuelo que no está condenado. Y mi abuela me dice, si te hubieras imaginado, yo en el 78 jamás pensaba que iban a llegar a empezar estos juicios. Jamás pensé que iban a llegar a todo esto. Ya es un montón que hagan esto. Y ahí fue como, tienes razón, ¿viste? Salieron sus condenas después de que murió, pero bueno, son simbólicas porque la persona ya había fallecido, ¿no? No está bueno que te reconozcan, ni para un lado ni para el otro, porque lo primero que hace la gente es juzgarte. Ah, sí que nieta, mira vos, tienen que devolver los 30.000. Ah, qué bien tu abuelo, lo que hizo por el país. Ninguna de las dos me sirve, porque yo no soy mi abuelo. Yo lo que puedo hacer, creo que lo hago, y además de historias, milito en un partido y trato de hacer mis pequeñas acciones alrededor para mejorar el mundo, y yo no tengo culpa de lo que pasó.